del Consejo de la Judicatura en Pastaza. He escuchado las declaraciones de la doctora y dice que yo he sido destituido por bajarle los años al procesado. A un violador. A un violador. Yo creo que la doctora debe aplicar la hermenéutica jurídica. Posiblemente si está haciendo campaña política puede decir cualquier cosa, pero ella se presenta como presidenta del Consejo de la Judicatura, está hablando términos jurídicos, y yo les recomiendo que lo haga como establece la hermenéutica jurídica. ¿Qué establece la hermenéutica? Es la forma y la manera de interpretar jurídicamente la norma. Yo no le he bajado los años, posiblemente ella quiso decir que le apliqué una pena que no debía aplicarla, pero no es así. El Código Penal, vigente a esa fecha, establecía que a un mayor de 65 años no se le puede aplicar la pena de reclusión con la que debía aplicarse en caso de violación, sino pena de prisión, y la pena de prisión establecía máximo 5 años. Pero supongamos que haya sido mal aplicada, ¿por qué no le aplicaron a ella en la sentencia que declaró inocente a quien mató y asesinó a su hija para vender su cabeza? Ahí el Tribunal Penal, presidido por mí, se le impuso la pena de 20 años a los procesados. La señora doctora Mazón, ponente en la segunda instancia que apelaron a la Corte Provincial, nos declaró o ratificó la inocencia. ¿Por qué no la destituyeron entonces? Mi asunto fue político. Y le emplazo a la doctora Mazón que me demuestre si el Consejo de la Judicatura me destituyó. Le emplazo públicamente y jurídicamente que me demuestre que el Consejo de la Judicatura me destituyó. Mi destitución fue política. Mi destitución fue política. La señora Mazón, la doctora Mazón, debería estar destituida por lo menos unas 10 veces por el cúmulo de nulidades que ahí sí lo declara la Corte Nacional de Justicia. En mi caso no lo declaró la Corte Nacional de Justicia, fue un servidor de segunda, que ahora es notario, quien inició el sumario y según él dijo que he cometido error judicial, y ese error judicial no existe resolución del Consejo de la Judicatura, y le emplazo para demostrarlo. Yo presenté un acceso a la información pública, un recurso de acceso a información pública aquí, y recayó ante la señora jueza Barreno. Le demandé a la doctora Tania Mazón, como representante no personal, como representante del Consejo de la Judicatura, para que me informe si se ha iniciado un sumario administrativo en contra de ella por error judicial declarado por la Corte Nacional de Justicia en el caso 2011-21, que me informe si se ha iniciado un sumario administrativo por declaratoria de nulidad, por su sentencia incoherente, inmotivada, incongruente, en el caso declarado por la Corte Nacional de Justicia en la causa 2011-0118, que me informe si se ha iniciado el sumario administrativo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 causas más que constan en este documento, donde la Corte Nacional declara la nulidad de las sentencias en donde la doctora Mazón, ahora directora del Consejo de la Judicatura en Pastaza, es la jueza ponente. Vemos que esas nulidades que le atribuyen a la doctora Mazón es un mérito para ahora ostentar el cargo que está ostentando. Quiero declarar la Corte Nacional de Justicia, y no solamente la Corte Nacional de Justicia, sino la Corte Constitucional de Justicia, una acción extraordinaria de protección. En el caso del sindicato de choferes de aquí de Pastaza, en donde la doctora Mazón es la jueza ponente, ¿qué dice la Corte Constitucional? Que es una sentencia inmotivada, que es una sentencia incongruente, que es una sentencia contradictoria.
que es una sentencia incoherente. Esas sentencias, y concretamente esta sentencia de la Corte Constitucional, también declarada nula por falta de motivación. ¿Y por qué no le sigue el sumario a la doctora Mazón? Estos 10 sumarios. Yo pedí este acceso a la información pública y me negó, por supuesto me negó la doctora Pilar Barreno. Yo le comprendo, por temor, por cuidar el puesto, le comprendo a la doctora. Y lógicamente que el Consejo de la Judicatura destituye, sanciona. ¿Qué independencia de justicia hay aquí, señora doctora Mazón? ¿De qué independencia me habla? Aquí son falacias y toda la exposición, si hubiera tiempo, lo demostraría con documentos las falacias que habla en su declaración, que dice en su declaración la abogada Mazón. Aquí está un escrito que yo puse al juez de la unidad judicial en un caso en donde un joven fue detenido por habérsele encontrado en posesión de una mínima cantidad de estupefacientes. Ahora la justicia no se dilucida en los tribunales, no se dilucida ante los jueces, se dilucida en la oficina de la doctora Mazón. Se van los padres, se van con amigos de la doctora Mazón, se van partidarios de Avanza País a pedirles que le ayuden. Entonces la doctora Mazón dice, bueno, sí les puedo ayudar, pero cambien de abogado. ¿Qué es lo que hice yo? Aquí está escrito, consta en el proceso. Y digo, por recomendación de la doctora Mazón, directora del Consejo de la Judicatura en Pastaza, he sido relevado de la defensa y, por tanto, yo no asistiré a la audiencia prevista dentro del juicio. Esa es la justicia en Pastaza y creo que es generalizada. ¿De qué independencia de la justicia habla la doctora Mazón? Hay juicios contra el Estado, juicios de protección, señora doctora, no son juicios de protección, son acciones jurisdiccionales en donde el Estado no es el demandado. En las acciones jurisdiccionales como la acción de protección se ataca el acto administrativo, no es un juicio contra el Estado. Por otro lado, la doctora dice, cada sujeto procesal puede poner acusación particular. ¡Qué tremendo error! ¡Qué barbaridad jurídica! Los sujetos procesales, de acuerdo al artículo 439 del Código Orgánico Integral Penal, es el procesado, la víctima, la fiscalía, la defensa. Entonces, de acuerdo a criterio de la doctora, el procesado puede poner acusación particular, la fiscalía puede poner acusación particular, la defensa puede poner acusación particular. Doctora, los términos jurídicos se los usa y se los emplea con exactitud. Aquí no estamos en política para hablar cualquier cosa. Ahí sí puede decir cualquier cosa. Jurídicamente tiene que emplear los términos correctos. En honor al tiempo no puedo alargarme más para refutar todo lo que ha indicado en su declaración, aprovechando de que yo no me encontraba aquí, la doctora Mazón. No ha tenido acceso a la información que usted ha solicitado. Cuestiona los términos utilizados por la abogada Mazón en el caso suyo. ¿No prevé acciones de defensa suya en el campo judicial? La doctora Mazón ha dicho que yo he sido destituido por bajarle los años. Yo no le he bajado al señor los años. A criterio de ella, entiendo que quiso decir que no ha aplicado o no ha impuesto la pena correspondiente. Había un tribunal pluripersonal, un juez pluripersonal de 3 jueces. ¿Y por qué en las sentencias de la Corte Provincial, en donde a violadores, en donde violadores han sido sentenciados a 4 años, buscando la noche, premeditación, alevosía, hay algunas sentencias, y la sentencia que dice que yo le he bajado, entre comillas, los años al violador, ella misma ratifica la sentencia. No voy a referirme a lo que dice su jefe, al término que emplea su jefe, pero qué cinismo, qué cinismo. Ella ratifica la sentencia que dictó el tribunal y le impone los mismos 5 años que puso el tribunal. Entonces, ¿de qué habla? ¿No va a seguir acciones legales usted? Las acciones legales estoy siguiendo en contra del acto administrativo
que ilegal e inconstitucionalmente me destituye, no el Consejo de la Judicatura, sino políticamente se me ha destituido, porque ni siquiera hay resolución del Consejo de la Judicatura, y eso lo puedo demostrar con documentos. No existe esa resolución en donde se me destituya. Esa nació de algún empleado funcionario de segunda, e hicieron llegar esa resolución, y eso es sumamente grave. Eso es sumamente grave, que asome ese documento sin que ni siquiera haya conocido ni haya resuelto el Consejo de la Judicatura.